Pues estamos aquí de nuevo para dar paso a Clotilde Vázquez, que es la última ponente, que nos va a hablar un poco más prácticamente del día a día, factores genéticos y estilo de vida y su influencia en el pronóstico, ¿no? Clotilde, perdóname. Clotilde es jefa del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz y también de los otros tres hospitales públicos del Grupo Quirón Salud, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. Codirige la Cátedra de Obesidad y Diabetes de la Universidad Rey Juan Carlos y estudió medicina en la Universidad de Valencia. O sea, es doctora en endocrinología y nutrición, en este caso por la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, Clotilde, cuando quieras, cuéntanos tu visión. Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a la Fundación Jiménez Díaz y, por supuesto, al Instituto Roche y muy específicamente dentro de la Fundación de Investigación a Carmen Ayuso por haberme planteado esta ponencia que, como van a ver, aterrizamos en un sector muchísimo más clínico porque es mi actividad principal, aunque he hecho a lo largo de mi vida algunas investigaciones clínicas. Paso muy rápidamente estas diapositivas de introducción porque para decir únicamente que la obesidad es una enfermedad muy prevalente, tanto en adultos como en niños, cuya prevalencia aumenta de una manera desmesurada a partir de los años 90 y que además es una enfermedad, además de ser pandémica, que aumenta la mortalidad, que mata. Es una enfermedad pandémica que mata y es causa de muchísimas otras enfermedades, entre ellas resaltar cardiovascular, diabetes y cáncer. Sin embargo, para empezar, esta definición de enfermedad todavía no está admitida. Precisamente el día 21 en la Fundación Jiménez Díaz nos reunimos con políticos europeos y españoles para que se acepte a la obesidad la calificación de enfermedad, porque mientras no sea así, el tratamiento y el marco en el que nos movemos es muy difícil. Porque es una enfermedad muy compleja, muy heterogénea. Los endocrinos siempre decimos que nos cuesta mucho más tratar una obesidad que un tiroides. Está insuficientemente clasificada, comprendida, frecuentemente maltratada y maltratada por todas las connotaciones de sesgos que tiene, como pone más abajo en la diapositiva, que de la que hemos tenido pocas herramientas terapéuticas y escasa precisión diagnóstica. Definida como yo digo síndrome porque agrupa enfermedades al ser tan heterogénea, aunque la OMS diga que es una enfermedad, permitidme que yo la corrija, es un síndrome en el que un acúmulo excesivo de grasa, no un acúmulo de peso, un acúmulo de grasa perjudica la salud. Por eso la definición por IMCs nos ha dado, una cierta aproximación rudimentaria, pero ustedes me dirán que este señor cuya abdomen vemos, es mucho más que lo que pesa en la báscula. La báscula no nos sirve de casi nada cuando queremos conocer esa enfermedad y cómo abordarla. Por eso la genética ha irrumpido ayudándonos. Y nos ayudó primero para conocer algo más en este caso, de un gen que era el primero que codificaba una hormona. Esta diapositiva tan simple, tan naif, que yo he presentado en muchas ponencias hace 10, 15 años, en las que ya conocíamos, decíamos, la genética interviene junto con el ambiente para modular tres grupos principales de procesos. Aquellos que regulan el apetito a la saciedad, importantísimo, aquellos que regulan la termogénesis y aquellos que regulan la adipogénesis. Pero los ratones OV y DBDB, o sea, los ratones, permitieron conocer el gen de la leptina y la deficiencia de leptina como una causa monogénica de obesidad muy severa. Esta es la diapositiva de Farocki del año 2007 que nos emocionó enormemente porque por fin conocíamos la primera de las hormonas de la obesidad, aquella hormona, esa hormona que consiste en el lenguaje entre el tejido adiposo y el sistema nervioso central, y nos emocionamos tanto que pensamos que iba a ser muy similar a la insulina y que si bien podía no haber déficit de leptina en muchos obesos, habría una leptinoresistencia. Seguro que hay muchos avances en el aspecto práctico. Después de la leptina,
se identificaron otras mutaciones causantes, como ven en la diapositiva a la izquierda, a lo largo de los años 90, algunos genes causantes de obesidades de comienzo en la infancia muy severas y de penetrancia diferente, pero cuya explicación es una mutación en un único gen. A partir del año 2005 se empezó a buscar, y a medida que se pudieron hacer estudios genómicos a un coste aceptable, estudios de todo el genoma, primero del exoma y luego de todo el genoma, y buscar esos genes y otros locus que se podían asociar en los primeros casos y en casi todos al peso corporal. Y eso ha ido aumentando rapidísimamente y encontrando, fíjense, en el 2020 ya hay más de 1000 locus en los famosos estudios GWAS que han irrumpido para darnos muchas pistas, como ahora veremos. En el caso del último locus, ha identificado un gen que, contrariamente a lo que se esperaba, identificado en los GWAS, sin embargo, se ha visto que tiene una gran importancia en las obesidades masivas de comienzo temprano. Casi todas las mutaciones que llevan a obesidades de comienzo en la infancia y que son muy severas y con poca influencia en el ambiente, están ubicadas en genes que codifican algunos de los pasos del control hipotalámico, del apetito, saciedad, gasto, con toda su complejidad. A la izquierda tienen el nombre de esos genes y de esa manera se ha visto que incluso en las obesidades poligénicas estos circuitos controladores, digamos, los grandes controladores de todos los procesos, sin quitarle importancia a los procesos. En este esquema también muy naif y de hace muchos años, nos dimos cuenta, una vez que ya conocimos que la mayoría de las mutaciones afectaban a muy poca población, que la inmensa mayoría de las obesidades son poligénicas. La obesidad poligénica es muy común, mientras que la monogénica es muy rara. La contribución genética es mucho más modesta y conocemos cientos y cientos de variantes, por no decir miles, asociados a ellos. Y, por tanto, aquí el ambiente es muy importante. Luego veremos cómo en la clínica lo importante es dónde situar y cómo captar aquellos datos que nos permitan identificar los scores ambientales. Por supuesto, la lista de los locus, de los SNPs, de las variantes asociadas a la obesidad es de más de 1000. Algunas de ellas no solo se han asociado al IMC, sino también ya a algunos rasgos fenotípicos un poquito más refinados, como podría ser la adiposidad visceral, el índice cintura-cadera, etc. Pero aún así explican poco de la obesidad. Uno de los locus identificados en los GWAS, interesantísimo, identificado desde el principio, es el FTO. El FTO está en cromosoma 16 y en la mayoría de los estudios, en las replicaciones, se ha visto que consistentemente en diferentes razas, etcétera, el locus FTO se asociaba a obesidad. Pero este locus no es tan sencillo, contiene bastantes genes y, bueno, aunque conocemos bastantes variantes asociadas a distintas manifestaciones de la obesidad y, sobre todo, en los últimos años, cómo diferentes aproximaciones nutricionales pueden atenuar la sobreexpresión de alguno de estos genes, todavía es más lo que nos queda por saber de este misterioso grupo de genes y, sobre todo, que pueda en el futuro constituirse en una diana terapéutica, ¿no? Bien, esto con respecto al genoma, o sea, al exoma, a las mutaciones y a las variantes genéticas que no constituyen una mutación. Pero
en genética es clarísimo, es el ABC, que no solo es lo que está escrito, sino todas las modificaciones que no heredables. Y aquí viene la epigenética para decirnos que también interviene, cómo no, de una forma muy importante para producir obesidad. Y al decir epigenética es como la interacción de los factores ambientales a través sobre todo de los extremos de las histonas, la metilación del DNA y los RNA no codificantes. Estos microRNAs, que son partículas pequeñas, misteriosas, complejísimas, pequeños fragmentos, pero muy poderosos porque son reguladores epigenéticos que inhibidores post-transcripcionales de la expresión génica mediante su unión a RNA mensajero. Todo esto dicho muy simplificadamente, dicho por una clínica, con perdón a todos los que en la audiencia seáis del terreno de la genética. A pesar de constituir solo del 2 al 3% del genoma, regulan más del 60% de los genes. Aquí la importancia enorme, tanto en la explicación de algunos fenómenos fisiopatológicos que ocurren, que relacionan variantes genéticas con obesidad, como en el futuro dianas terapéuticas. Esta es una de las muchísimas listas de los microRNAs que están reducidos, otros están sobreexpresados. Por supuesto, hay distintas variantes de los microRNAs, hay bastantes clases. Yo no me puedo extender en ello, entre otras cosas porque no soy una experta, pero sí presentarles alguna aplicabilidad. Esto es un estudio del PREDIMED, del primer estudio PREDIMED, en el que queda de manifiesto cómo a una variante genética de la lipoproteína lipasa influye la interacción entre un microRNA y esa variante en relación con la dieta mediterránea y a través de la aparición de ictus. Es decir, que aquellos portadores de esa variante de la lipoproteína lipasa, el microRNA 410 les proporciona mucha mayor protección frente a ictus y frente a la hipertrigliceridemia. Entonces, esta es una primera de las muchísimas aplicaciones, mejor dicho, aplicaciones, aumentos del conocimiento que nos va dando la genética para entender algunos procesos y para entender por qué no todo es bueno para todos, aunque la dieta mediterránea sea estupenda para casi todo, pero cuando refinamos, cuando precisamos, podemos llegar a muchas más cosas. La mayoría de los microRNAs intervienen también en el metabolismo tisular en relación con las complicaciones de la obesidad, complicaciones inflamatorias y también en la adipogénesis. Pero es que lo mismo que hubo GWAS, empieza a haber estudios masivos de la epigenómica. Este es un estudio que identifica zonas del DNA en poblaciones, no en tan grandes poblaciones, pero en poblaciones importantes y que son replicadas y encuentran zonas metiladas del DNA que se asocian a la obesidad. Es más, en este estudio, que es bastante complejo, se llega a la conclusión de que es la obesidad la que causa esas metilaciones. Por tanto, supuestamente la pérdida de ese exceso de grasa podría mejorarlas, es decir, podría revertirlas. Y eso es precisamente lo que demuestran el grupo de Felipe Casanueva hace muy poquito, utilizando una dieta de muy bajas calorías que induce a cetosis en pacientes obesos, en los que tras la dieta la mayoría de las metilaciones producidas en zonas ya previamente identificadas del DNA desaparecen, volviendo a, digamos, su epigenómica, al menos en ese aspecto, a ser la del persona delgada. Esto es importantísimo. Todavía están haciendo todo esto, pero nos está proporcionando muchísimas herramientas y conocimientos. Obviamente yo, como investigadora del PREDIMED Plus, sé que está en curso todavía, que el seguimiento de estos más de 6.000 individuos
mayores de 55 años que tienen síndrome metabólico, muchos de ellos son diabéticos, tienen alto riesgo cardiovascular y a los que aleatoriamente se les aplica dieta mediterránea o dieta mediterránea más actividad física y intensificada, el estudio ambiental también recogido, toda la cantidad de variables y datos que estamos recogiendo junto con todos los datos ómicos, genómicos, epigenómicos, transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos, va a proporcionarnos un enorme conocimiento de cómo la dieta mediterránea y sus elementos, porque podremos desglosar en nutrientes, fitoquímicos, etcétera, como ya se viene haciendo en cortes transversales, cómo influye en la expresión génica y cómo revertir algunos de las metilaciones o algunos de los daños epigenéticos que hemos acumulado a lo largo de la vida. Esto es un poquito sería ese panorama, ¿no? Todo lo que en individuos que tienen toda esta comorbilidad o mucha de esa comorbilidad, vamos a estudiar todas estas ómicas para conocer la interacción con el ambiente. En aras del tiempo me ha sido imposible, he tenido que quitar todo lo referente al microbioma, pero que sepan que los estudios metagenómicos de las bacterias intestinales están proporcionándonos también nuevas miradas y nuevas herramientas terapéuticas en la obesidad poligénica, en la obesidad común, porque es uno de los elementos que puede influir enormemente en la aparición o mantenimiento del almacenaje de grasa. La genética además nos ha proporcionado, bueno, lo mismo que el descubrimiento de la primera hormona y el descubrimiento de los humanos que tenían esa mutación. Estas diapositivas yo las presento con muchísimo cariño porque estuve un tiempo formándome con la doctora Karine Clément, y son 3 primos con déficit de leptina y como 10 meses después tenían peso normal, ¿no? También el descubrimiento de la mutación en el MC4R, perdón, y a la derecha la aparición de setmelanotide, que va a ser que es el tratamiento ya aprobado para este tipo de pacientes. Por eso para nosotros ha sido una gran ventaja conocer estas mutaciones. Este estudio ya es un estudio publicado de la utilización del setmelanotide en el Bardet-Biedl, que no es exactamente, como sabéis, es un síndrome, no es exactamente una mutación, afecta más a proteínas ciliares, pero en las que se demuestra efectivo y son enfermedades que se tratan, que tienen muy difícil tratamiento solo con los fármacos habituales y la aproximación dietética. Pero también nos ha traído el conocimiento de los GWAS, nos ha traído, bueno, pues scores de riesgo de obesidad y nos ha traído conocimiento de cómo los nutrientes pueden interactuar con esas variantes genéticas y viceversa, cómo esas variantes genéticas en contextos de distintas formas de alimentarse mejoran o empeoran la obesidad y sus comorbilidades. Este es un trabajo de hace poquitos años excelente del grupo del doctor Alfredo Martínez como ven, el gen FTO está presente en muchos de ellos. Y esto en la clínica, pues ya lo estamos haciendo. Nosotros, no a todos los pacientes, pero a aquellos que tienen más dificultades por la adaptación metabólica o porque tienen una obesidad muy importante, les hacemos estudios de nutrigenética y nos permite adaptaciones del tratamiento. Nosotros hacemos tratamientos nutricionales muy personalizados, pero nos permiten refinar un poco más según lo que se lee en los genes y según los conocimientos de la interacción de esas variantes con la nutrición. Es decir, que esto ya es una realidad en la clínica diaria.
Bueno, esto sería un poco más de lo mismo, y este es un ejemplo también del Predimed, cómo la asociación de los polimorfismos en los genes FTO y la diabetes tipo 2 interactúan en participantes del estudio Predimed. Bueno, todo esto nos está ayudando mucho, pero nos está ayudando mucho también el que la obesidad ha dejado de ser la huérfana de la endocrinología y hemos empezado a fenotipar mejor. El diagnóstico fenotípico, que es en el fondo la interfaz entre genotipo, expresión génica y factores ambientales, es importantísimo para conocer en esta nueva presentación de este gráfico naif dónde está mi paciente. Yo quiero saber, es verdad que si me encuentro en una obesidad masiva, yo tengo que acudir a algún panel a buscar la mutación o unos paneles de estudios de exosomas de genes candidatos, pero la mayoría de ellos lo que tengo que recoger es muchísimos factores ambientales para conocer dónde están. Y estos factores ambientales, como dice este mapa tremendo, el exposoma, es ingente, pero evidentemente hay algunos que son más importantes y el reto en medicina clínica, cuando se tienen 15 minutos por paciente, cuando se tiene media hora por paciente, es poder recoger todos esos factores ambientales, poder hacer scores, poder agruparlos y priorizarlos. Y este ha sido nuestro gran reto en los últimos años de la monográfica que tenemos en los 4 hospitales de obesidad compleja, en el Overweight Institute, porque es recoger una gran cantidad de datos, tanto antropométricos como clínicos, como ambientales, que intenten situar al paciente en todo su contexto y además contextuar las causas subyacentes y las causas que contribuyen, es decir, no solamente cuando empezó la obesidad, qué pudo haber pasado ahí, qué mecanismos están operando, sino cuáles siguen operando para poder precisar un tratamiento correcto, para poder salir del café para todos, yo te pongo 1500 calorías y ahora ya te puedo poner además algún fármaco, sino los fármacos antiepilépticos o tu menopausia o tal factor ambiental, qué es lo que está operando ahí y priorizadamente para poder hacer un tratamiento que realmente sea preciso o sea individualizado al menos. Para ello el fenotipado es importantísimo. Ha habido ya bastantes intentos, recuerden la división o la estratificación en pacientes metabólicamente obesos metabólicamente sanos o no obesos metabólicamente enfermos, y se han asociado estas clasificaciones a determinadas variantes genéticas. La cintura hipertrigliceridémica fue también una aportación. En esos pacientes metabólicamente sanos o obesos, a igualdad de BMI, nosotros pudimos demostrar en Ramón y Cajal que la adiponectina era la que marcaba la diferencia, es decir, con la misma cantidad de grasa corporal, el tipo de grasa y sobre todo la secreción de una u otra citoquina es lo que marcaba que hubiera enfermedad metabólica o no. Pero volviendo al fenotipado, a la estratificación del riesgo, esta clasificación de Edmonton, hecha ya hace 10 años, pero que continúa siendo válida, nos ha dado una herramienta muy importante para centrarnos en los tratamientos prioritarios. Aquí tienen la diferente mortalidad de si se clasifican con arreglo al IMC o si se clasifican con respecto al estadiaje de Edmonton, que tiene en cuenta la presencia o no de comorbilidades de diabetes, de apnea del sueño, de hipertensión o de poliartritis, incapacidad funcional. Entonces, hepatitis, esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, fíjense, el estadio 3, que para igualdad de IMC, la supervivencia es tremendamente escandaloso y estamos viendo a los pacientes como iguales según el IMC. Esto, que ya lo estamos utilizando, al menos los grupos que trabajamos más en obesidad, nos ayuda mucho a establecer un tratamiento preciso. En cuanto a la recogida de datos ambientales,
La solución que hemos encontrado han sido soluciones informáticas y probablemente Ángel Blanco lo sabe bien porque les hemos hecho trabajar mucho. Antes de la primera visita somos capaces de recoger mediante cuestionarios validados que terminan en scores muchísimos datos del paciente que hacen que la primera visita, junto con la exploración clínica y, en nuestro caso, calorimetría indirecta y la analítica, tenemos un diagnóstico mucho más de precisión. Evidentemente a eso podemos añadir en muchos casos pues, estudios nutrigenéticos o de microbiota, pero esto ha sido decisivo, definitivo. Y probablemente aún lo podremos hacer mejor en el futuro. En las consultas grupales, virtuales y las consultas que nos ha impuesto la pandemia, hemos resuelto este tema igualmente de manera virtual, de manera que al paciente se le mandan todos estos cuestionarios de los que salen scores y tras las sucesivas visitas, el médico es capaz de hacer un diagnóstico de mucha mayor precisión que una obesidad grado 2 con o sin diabetes. Bueno, este sería un poco el esquema en la consulta del overweight, ¿no? Que no necesitamos, que tenemos mucha más presencialidad, como después de la primera visita, en la segunda visita que realizamos calorimetría nutrigenómica para el estudio nutrigenético, ya podemos dar un tratamiento tanto nutricional como farmacológico personalizado, es decir, refinado, en la que los factores ambientales prioritarios, imagínense una persona que está tomando, bueno, por supuesto que el factor ambiental fundamental es el sedentarismo, pero también imaginen una persona que el factor fundamental es una artritis que no le permite moverse o que además está tomando bisoprolol y antiepilépticos, pues o tratamos eso y buscamos otros fármacos, pues seguramente no vamos a conseguir con las mismas herramientas un éxito. Obviamente, los nuevos fármacos que nos ha proporcionado ahora los análogos de GLP-1, que es un péptido gastrointestinal, también nos han ayudado muchísimo, puesto que si la mayoría de los genes y la mayoría de las variantes genéticas presentes en las mutaciones, en obesidades masivas, pero también en las obesidades poligénicas, pertenecen al hipotálamo, estos análogos de GLP-1 tienen acción en estos puntos rojos que ven en la diapositiva, que, como decíamos, intervienen en la saciedad, gasto, en este circuito tan complejo de las hormonas del núcleo paraventricular y arcuato, para controlar finamente el apetito, la saciedad y el gasto. Uno de esos análogos, el primero que fue el liraglutide, que lo estamos usando actualmente, pero el segundo, que nos está esperando, que llegará probablemente a Europa en 10 minutos, es el semaglutide, que todavía es mucho más eficaz que el liraglutide en la pérdida de peso y en la mejoría de las comorbilidades. Pero es que nos esperan más. A la izquierda, en la zona A, tienen ustedes el setmelanotide, que está aprobado para mutaciones genéticas de los genes en relación con la opiomelanocortina, pero que es posible que en algunas de las variantes genéticas de la enfermedad poligénica grave podamos usarlo en el futuro, quizás. Tenemos el semaglutide, pero tenemos también el tirzepatide, que es un fármaco dual, HIP, otro de 2 hormonas gastrointestinales, también con muchísimas expectativas y ensayos clínicos ya terminados con muy buenos resultados, pero también tenemos un monoclonal, el bimagrumab, que nos espera con bastantes resultados, sobre todo en una variante de la obesidad, que es la obesidad sarcopénica, que plantea muchísimos retos.
La milina, que se cosegrega con la insulina a nivel del páncreas, actúa como péptido neuroendocrino también en esas zonas tan importantes de la regulación del apetito, gasto-saciedad y la homeostasis energética. Y estamos en fase de ensayo clínico, pero con muy buenas perspectivas. Asociada o no a semaglutide se consiguen pérdidas de grasa muy importantes. Este sería también el gráfico del bimagrumab, que desde luego para personas con sarcopenia y con osteoporosis posiblemente estemos ante un fármaco muy, muy interesante. Pidiendo disculpas anticipadamente por la simplificación un poco que he hecho, sobre todo de la parte básica, yo quiero concluir de la siguiente manera. La obesidad es una enfermedad compleja, heterogénea, pandémica y mortal, cuyo diagnóstico, comprensión evolutiva y tratamiento han progresado mucho en la última década, pero aún nos plantean numerosos retos. Desde luego, la caracterización clínica integral y la recogida de datos ambientales con ayuda de herramientas informáticas nos está permitiendo una mucha mayor precisión diagnóstica y terapéutica. Los primeros descubrimientos genéticos nos han sacado un poco de la medicina prehistórica, artesanal, y han sido decisivos en el cambio conceptual y el progreso en el conocimiento de la obesidad. Los ingentes datos que nos están proporcionando las secuenciaciones masivas y todas las herramientas informáticas han aportado interesantísimos datos, pero persisten lagunas en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento biológico de cuáles son los fenómenos, los genes realmente y las variantes implicadas y su traducción biológica, ¿no? Pero desde luego la información genómica, epigenómica y multiómica junto a esas bases de datos que nos han ido explicando a lo largo de la mañana y las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial, estamos segurísimos que nos va a aportar mejor comprensión de la enfermedad y sus comorbilidades, pero también nuevas herramientas para su mejor caracterización y su tratamiento, no solo la prevención, sino el tratamiento. La obesidad no es una enfermedad rara, es una enfermedad común, pero estoy convencida y espero que la traslación mayor de conocimientos entre los básicos, de los que aquí tenemos una representación maravillosa, y la colaboración clínico básica, y va a dar un enorme empuje al conocimiento de esta interesantísima y desafiante enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias, Clotilde, que no conseguí activar la cámara, perdona. Muchas gracias por la presentación. Muy bonito. Y bueno, como hay muchas preguntas, si os parece, procedemos ahora a hacer una especie de debate con vosotros cinco e iros pasando lo que nos ha ido llegando.